Sin más, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Te damos las gracias porque siempre, Señor, tienes una palabra para nosotros. Una palabra que nos edifica, una palabra que nos exhorta, que nos confronta, que nos sacude, Señor, desde nuestro interior. Tu palabra es eficiente y te pedimos, Dios, que nosotros podamos recibirla, Señor. Tu palabra es verdad, pero a veces nosotros batallamos, Señor, con recibir esa verdad. Ayúdanos, Señor, a quitar todo lo que nos estorbe, que haya en nuestro corazón, que haya en nuestra mente, y danos esa sensibilidad que necesitamos para entender el mensaje, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de hoy es: el Espíritu Santo nos convence de pecado. Como ustedes recordarán, la semana pasada iniciamos con este tema en esta serie del poder del Evangelio y comenzamos a hablar del Espíritu Santo. En esta serie hemos estado hablando acerca del poder de la palabra, como algunos de ustedes recordarán, el poder de la palabra, el poder del perdón, el poder de permanecer apegados a la vid, el poder destructivo del pecado, el poder de la unidad. Y en esta ocasión, pues bueno, ha llegado el tiempo de hablar de una manera un poquito más amplia de lo que es la obra del Espíritu Santo. Decíamos que es indispensable la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si no, no nos podemos ni mover, no podemos hacer absolutamente nada si el Espíritu de Dios no permanece en nosotros. No puede haber cambios en nuestras vidas si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Decíamos también que este tema del Espíritu Santo ha sido demasiado abusado, demasiado manipulado por muchos pastores y líderes a través de los años. Y en la actualidad se sigue haciendo, se sigue abusando, se sigue teniendo unas falsas doctrinas por diferentes situaciones, pero se sigue haciendo. Y esta manipulación acerca de este tema ha provocado que muchas personas pues no conozcan la obra del Espíritu Santo, que tengan otro concepto que no es, que estén en su percepción del Espíritu Santo, que estén errados. No conocen a Dios. Esa es una realidad. Muchas de nuestras iglesias o de las iglesias alrededor del mundo ahorita no conocen del Espíritu de Dios, no conocen a Dios. Y esta situación es grave, que no conozcamos o que la iglesia no conozca verdaderamente lo que es referente al Espíritu, que no conozcan a Dios. Las iglesias se han llenado de muchas personas o de muchos cristianos que no tienen carácter. Muchos cristianos que no han sido transformados, cristianos débiles en su fe. Cristianos que a las primeras de cambio se estremecen, que a los primeros problemas se hacen chiquitos, que en las primeras situaciones difíciles de la vida, que todos tenemos situaciones difíciles, se entristece nuestro corazón y comienza a haber dudas en nosotros. Hay muchas de estas personas en las iglesias, personas débiles de carácter, que no han sido llenadas, que no han sido tocadas por el Espíritu de Dios, que no han sido transformadas. Muchos de estos cristianos débiles, o muchas iglesias están llenas de cristianos carnales. Está medio contradictorio el término, ¿verdad? Un cristiano carnal, un cristiano que cree que es cristiano, pero sus hechos lo delatan que no es. El cristiano carnal es aquella persona o aquel cristiano que todavía sigue dominado por su carácter, por su manera de pensar, por su manera de ser, por su manera de actuar. Es un cristiano carnal, es aquella persona que todavía grita, que todavía pelea, que todavía miente. ¿Habrá de esos en la iglesia? Pregunto. Desgraciadamente sí. No debería de ser, pero sí hay. Jóvenes también que
Creen ser cristianos, pero son rebeldes a los padres. Cristianos que son rebeldes a las autoridades. Autoridades de la iglesia y autoridades allá afuera. Autoridades del mundo. Son rebeldes a Dios. Son rebeldes a lo que la palabra de Dios dice. No les gusta lo que Dios dice. Cristiano carnal. Un cristiano carnal es aquel que todavía roba. Y no hablo de asaltar, hablo de hacer chanchullo en sus negocios. De no hacer lo que te están pagando o lo que, ¿cómo decirlo? Sí, no ser honesto en el trabajo. Un cristiano carnal es aquella persona que todavía sigue viendo pornografía. Un cristiano carnal es aquel que siembra discordia entre los hermanos. Aquella persona que no le importa herir a alguien con tal de salirse con la suya. Un cristiano carnal es aquel persona que dice un comentario aunque no sea cierto para que haya pleito entre uno y otro. Esos son cristianos carnales. Un cristiano carnal, repito, cree que es cristiano. Eso es peligroso, eso es grave. Un cristiano carnal cree que es un cristiano verdadero porque ha tenido manifestaciones espirituales de acuerdo a lo que se está enseñando actualmente en muchos lugares, porque ha hablado en lenguas, porque ha recibido ciertos dones espirituales o ciertas cosas o ciertas manifestaciones. Y por esta razón creen que conocen a Dios, pero sus hechos los delatan. Sus hechos dicen otra cosa. Su conducta dice todo lo contrario. La realidad, o muchas de las realidades de muchas de estas personas cuando se sienten así, que todo pueden o que están poderosos, es la verdad. La verdad es que muchos de ellos han sido manipulados en sus emociones. Las supuestas experiencias espirituales han sido manejadas tan hábilmente por pastores y líderes que los hacen creer que verdaderamente son manifestaciones del Espíritu, pero no lo son. La realidad es que cuando este tipo de personas o este tipo de cristianos carnales se van de la iglesia y llegan a sus casas en donde son probados, en donde su carácter es probado, en donde sus convicciones son probadas, no pasan la prueba. O no pasamos la prueba, dirían por ahí, ¿verdad? Cuando verdaderamente necesitamos sacar ese carácter fuerte, ese carácter que Dios ha transformado y que Dios lo ha moldado a tal manera de no claudicar en la fe, cuando tenemos que sacarlo al frente, claudicamos, fallamos, nos echamos para atrás, no pasamos la prueba. Y eso pasa porque creemos que somos cristianos cuando no lo somos, porque hemos seguido ciertas doctrinas que no están bien, como lo que les he dicho del Espíritu Santo. Muchos de estos cristianos carnales, al llegar a la casa, comienza la pelea. Aquel que estaba lleno del Espíritu, aquella persona que estaba corriendo de aquí para allá, aquella persona que estaba hablando en lenguas, ahora está gritándole a la esposa, ahora está gritándole a los hijos. Eso provoca la mala enseñanza, eso provoca que creamos lo que no es. Todavía se lo pongo peor. La esposa, que también cree que es cristiana, le habla igual al esposo. También se pone al tú por tú y le comienza a gritar y comienza la pelea entre los dos, diciéndose, quizás no groserías porque son cristianos, pero se dicen muchas cosas hirientes, con toda la intención de hacer sentir mal a tu esposo o con toda la intención de hacer sentir mal a la esposa, de denigrarla o de denigrarlo. Peor aún, los hijos nos están viendo
Y muchos de ellos dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Qué chiste tiene? No cambian, siguen igual. ¿Para qué me esfuerzo los domingos? Ya no en levantar. No hay una transformación, no hay una vida real. Yo no estoy viendo ningún testimonio en casa. Esto pueden pensar los hijos. Es una pérdida de tiempo ir a la iglesia. ¿Para eso quieren que yo sea cristiano? ¿Ustedes creen que sus hijos se la creen cuando están aquí los domingos y dicen, oh sí, Señor? Y cuando están en la casa son totalmente diferentes. Por esa razón nuestros hijos se ríen en nuestra cara y nos dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Para qué quieres que vaya? Es una realidad. Esto es algo que pasa en nuestras familias. Esto es lo que pasa en nuestras iglesias. Desgraciadamente es real. ¿Y quién tiene la culpa de toda esta situación? Tanto pastores como líderes, como lo decíamos la semana pasada. Pastores, líderes, es confrontado y de cierta manera el Señor quiere sacarnos de ahí. Quieren que seamos limpiados. Viene la prueba, nos muestra lo que hay en nuestro corazón para que lo saquemos fuera. ¿Ustedes creen si a veces no podemos resistir este tipo de pruebas, cómo vamos a poder resistir una persecución, por ejemplo? Una persecución a lo que sí se enfrentaron muchos cristianos, o a los que sí se enfrentan muchos cristianos, personas que tienen que estar llenas del Espíritu, fuertemente, convencidas totalmente, transformadas totalmente para poder resistir una persecución. Para poder resistir y darnos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar, el Espíritu Santo nos tiene que transformar, tiene que convencernos de nuestro pecado. Tiene que convencernos de nuestra rebelión, tiene que convencernos que nuestro carácter está mal, que es pecaminoso. Necesitamos que el Espíritu Santo nos confronte, necesitamos que el Espíritu nos enseñe, nos redarguya. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado. Necesitamos estar llenos, convencidos y dejar que el Espíritu trabaje en nosotros para poder atender lo que tiene que ser atendido. Siendo obedientes, siendo leales, siendo honestos con nosotros mismos, alejándonos lo más que podemos de las tentaciones. Necesitamos, mis hermanos, que vamos a ser perseguidos, mis hermanos, toda la vida. Siempre vamos a ser señalados, siempre vamos a ser marginados, siempre vamos a ser acusados por causa del Evangelio. Siempre, siempre, siempre. Necesitamos estar llenos. Si de nuevo, pues se la va a llevar más tranquila porque no tiene esa confrontación del Espíritu. Pero el que es nacido de nuevo será perseguido. Todas estas cosas le vendrán. Acompáñenme por favor a Juan 16. Esta porción de la Escritura es y fíjese de lo que está hablando. Me llama la atención esto. Por eso es que le quise hablarle de esto en esta tarde. Porque inmediatamente antes de que el Señor diga que el Espíritu Santo va a venir a convencernos del pecado, primero habla de esto, de la persecución. Juan 16:1 en la Reina Valera dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En la palabra de Dios para todos dice, para que nadie haga temblar completamente. Todas aquellas cosas nos pueden hacer temblar nuestra fe y nos pueden hacer caer. Nos pueden desubicar. Ellos iban a vivir verdaderamente una persecución bastante peligrosa. A nosotros, bueno, ¿qué nos puede provocar tentación o qué nos puede perseguir? Bueno, como lo que están moviendo para la pedofilia, todas estas cosas que están atacándonos y que nos están persiguiendo. Ese es el tipo de persecución al cual tú y yo nos enfrentamos el día de hoy. Cosas que quizás los pequeños los están permeando de tal manera que se les haga de lo más normal todo lo que estamos viendo ahorita.
pueden caer. Son doctrinas que dice aquí que los pueden hacer temblar en su fe. Quizás no hubiese una persecución, no les van a poner, no van a entrar en conflicto de perder su vida en este país o en algunos otros. Va a venir persecución por sobre todos. El cristiano verdadero va a ser perseguido de una manera o de otra, ya sea por medio de la política o verdaderamente corriendo en peligro su vida. El capítulo anterior al que leímos, Jesús les estaba hablando de esto y les estaba hablando más ampliamente de esto. Juan 15:18 les está diciendo el Señor: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. O sea, viene porque viene. Las situaciones difíciles vienen porque vienen. Así comienza el Señor a hablarles a ellos. Van a venir sobre ustedes. Van a venir sobre nosotros, mis hermanos, de una manera o de otra. Y si no estamos llenos del Espíritu, si el Señor no nos ha transformado, si no hemos sido convencidos del pecado por medio del Espíritu, vamos a caer en todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 16, regresemos. Juan 16:2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, el hecho era de que ellos iban a morir perseguidos. Les estaba avisando. Los cristianos carnales los iban a perseguir, iban a hablar de ellos, les iban a tender trampas. O los creyentes carnales, en este caso no eran cristianos, eran creyentes que decían servir a Dios, pero los buscaban y los buscaban y los buscaban para hacerlos caer, para asesinarlos, para marginarlos. Y pensarán que le rinden servicio a Dios. ¿Recuerda cómo era Pablo antes de convertirse? Perseguidor de la iglesia. Iba tras ellos, los apresaba y los traía y los exhibía, y se sentía orgulloso porque estaba sirviendo a Dios. Estas cosas vienen sobre nosotros. Dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Personas dentro de la congregación que no conocen el Espíritu de Dios. Personas que van a los servicios pero que no tienen una relación con Dios real. Creen que sirven a Dios pero no es real. Me llama mucho la atención esto, porque nosotros estamos aquí, nos reunimos y estas cosas nos pueden pasar. Necesitamos estar muy atentos. Necesitamos tener los ojos bien abiertos para que estas cosas no puedan pasar en nosotros. No somos exentos. Cuidado. Dice el 4: más he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea que van a llegar, os acordéis de que yo ya les había dicho. No nos esconde la Biblia las persecuciones, no nos esconde la Biblia las cosas difíciles, no nos esconde la Biblia las críticas, lo que pasa dentro de la congregación. No nos esconde todas estas cosas que por estar mal enseñados o por no entender o por no ceder por tener una dura cerviz, por no bajar nuestra cabeza delante del Señor y decirle: ok, Señor, tú gobierna. Por esa razón suceden todas estas cosas, porque seguimos nosotros gobernándonos a nosotros mismos. ¿Cómo es que los primeros cristianos podían entonces soportar todas estas cosas? ¿Cómo es que ellos podían soportar la persecución? Estaban llenos del Espíritu. Habían sido confrontados, habían sido transformados. El Espíritu Santo había confrontado a los hombres y a las mujeres de pecado y se habían transformado sus vidas. Eso lo necesitamos nosotros. Para llegar a una transformación total en nuestro ser interior, necesitamos dejar que el Espíritu transforme, que el Espíritu nos convenza, que el Espíritu, por medio de la lectura, por medio de la palabra, podamos nosotros entender que estamos haciendo las cosas mal. Y por otro lado,
hacer cambios. Porque bien podemos escuchar en muchas ocasiones las cosas que nosotros estamos haciendo mal, pero no hay cambios, porque no atendemos. Ahora, siendo honestos y siendo realistas, como les decía hace rato, es poco probable que nosotros suframos este tipo de persecución, a menos que nos demos una vuelta ahorita por Siria, ¿no? Que no hay, que el gobierno el que está el gobierno que derrocaron, pues está muy inestable todo ahorita. Hay lugares en donde sí corremos el peligro de ser perseguidos de esta manera, pero siendo realistas, aquí nosotros, pues no. La mayoría de nosotros vamos a morir calientitos en nuestra cama, no vamos a morir perseguidos. Es más probable que nos persiga la diabetes a que nos persiga una persona que odie la iglesia, ¿no? Estamos más probables a eso que a lo otro. Entonces, es poco probable que nos suceda, pero los ataques vienen y van a venir de diferentes maneras y de diferentes circunstancias. Los ataques más normales o los más comunes que nosotros vamos a recibir son cosas verbales, nada más. Esa es verdad, es política, es lo que estamos viendo ahorita. No va a pasar, puros ataques verbales. Puede ser que a lo mejor si nos metemos mucho más, no sé cuántos han visto videos de personas que se atreven a hablar en la calle o que están con una bocina y son golpeados o les avientan algo, pero de ahí no pasa, de ahí no pasa. Nuestra principal batalla, ¿sabe con quién es? Hágale así, conmigo. Somos nuestro principal perseguidor. Somos la principal persona a la cual nos tenemos que cuidar. Cuando te vas al espejo, di aguas, cuídate de él. Somos la persona que nos puede hacer caer, que nos puede hacer claudicar. Todas las otras cosas, pues sí, vienen y atacan, pero lo que verdaderamente nos puede hacer caer somos nosotros mismos. Tú y yo corremos más peligro tomando decisiones, nosotros, que predicando el evangelio en la calle, que predicándole al vecino, que creando convicciones. Corremos más peligro tomando nuestras propias decisiones fundadas en lo que nosotros creemos, que siendo un verdadero cristiano nacido de nuevo. Nosotros somos el enemigo a vencer, mis hermanos, porque somos duros, porque somos de dura cerviz, no nos inclinamos fácilmente para que el Señor gobierne nuestras vidas. Después de tanto tiempo haber estado siendo expuestos a la palabra, todavía seguimos teniendo problemas, y a veces son los mismos problemas. Estamos sinceramente enfadados de ellos, pero que no podemos dejarlos. Nosotros somos más peligrosos que nosotros mismos, que lo que está afuera. Así como muchas personas que en la antigüedad creían que los cristianos o que servían a Dios persiguiendo a los cristianos, o que muchas personas creían que estaban sirviendo al Dios verdadero, en la actualidad muchos de nosotros creemos que tomamos decisiones espirituales con el hecho de venir a la iglesia. Creemos que porque estamos aquí reunidos ya estamos haciéndolo bien, cuando se trata todavía de levantar más la vara, cuando se trata todavía de ser mucho más exigentes a nosotros mismos. Cabe la posibilidad, y ojo con esto, mis hermanos, cabe la posibilidad de que estemos mal. Cabe la posibilidad de que estemos mal enfocados en nuestras convicciones. Cabe la posibilidad que lo que pensemos que es llenura del Espíritu no lo sea.
Cabe la posibilidad de que lo que creamos no sea de Dios. Escuche esto: si nuestra teología bíblica no está dando el resultado que deseamos o el resultado que la Biblia dice que debemos de tener, nuestra teología está mal. Déjese lo digo de otra manera y voy a tratar de explicar, y espero no hacerme bolas y no hacerlo bolas a usted también. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor comienza a transformar nuestra vida, ¿no? Comenzamos a entender principios bíblicos o teología bíblica. Comenzamos a nuestro conocimiento se empieza a ampliar y comenzamos a entender lo que el Señor quiere. Y muchos de nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a esos principios que estamos nosotros aprendiendo. Repito, principios bíblicos que ahora conocemos, que antes no conocíamos, pero que ahora los conocemos y que los tratamos de poner en práctica día con día. Son principios bíblicos que nosotros queremos aprender. Y esperamos un resultado de esos principios que estamos nosotros poniendo en práctica en nuestras vidas. Esperamos un resultado de acuerdo a como lo dice la palabra, ¿cierto? Bueno, pues si ese resultado, o cómo decirlo, si el resultado de lo que estamos haciendo, basado a lo que nosotros creemos como principios bíblicos, no nos está dando el resultado de que la Biblia dice que nos debe de dar, estamos mal. Estamos mal en nuestros conceptos. Estamos haciendo las cosas de manera errada. La Biblia dice que si haces esto, te va a dar esto. Vamos a tratar de ampliar un poquito, enfocándolo en lo espiritual. Si decimos que yo estoy viviendo en el Espíritu y hago lo que el Espíritu me dice que yo haga dentro de mi hogar, dentro de mi casa, y los resultados que estoy teniendo de eso que yo digo que el Señor me dijo que hiciera, no es lo que dice la Biblia, tenemos que hacer cambios. La teología bíblica no está mal, los que estamos mal enfocados somos nosotros. Usted recuerda un ejercicio o un juego que habla que se dice el teléfono descompuesto, creo que así se llama, en donde hay una fila de un número de personas determinada y uno le dice, me gusta el pan con leche, y luego el otro dice que le gusta el pan, y el otro dice que le gusta el pan pero no la leche, y así se va distorsionando todo. Muchas veces nosotros tratamos de aprender lo que dice la Biblia y entendemos cosas que quizás no son las adecuadas. Tenemos que escudriñarnos, tenemos que ir más allá de solamente oír, meternos, aprender. Veía un ejercicio en el internet de una persona, es el mismo concepto, una persona que brinca y alza las manos, y el último de la fila brinca, alza las manos pero bailando, totalmente distorsionado de lo que pasó al principio. Puede pasar, mis hermanos, que nosotros estemos entendiendo mal. Por eso digo, si el resultado de lo que nosotros estamos haciendo no va de acuerdo a lo que dice la Biblia, estamos haciendo las cosas mal, necesitamos corregir. Génesis 22, acompáñenme ahí. Perdón, no es Génesis, es Gálatas. De aquellos que te agotan la paciencia, de aquellos que no se lo merecen, que seas tú benigno con ellos. Aquella persona que no se merece que le des la mano, aquella persona que no se merece que le des otra oportunidad. Eso es la benignidad y es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Si el resultado, lo vuelvo a repetir para que se quede grabado en su cabeza,
si el resultado de las decisiones que estás tomando, las decisiones que estoy tomando, si el resultado no me lleva a todo esto, estoy mal. Tengo que cambiar. Tengo que hacerlo diferente. Tengo que hacer cambios. Si el resultado de mis decisiones me lleva a ser más problemático que benigno, estoy mal. Estoy mal. Entonces, mis hermanos, necesitamos corregir muchas cosas de nuestra vida. Necesitamos corregir muchas de nuestras interpretaciones o de lo que nosotros creemos. No, es que así dice Dios y así tiene que ser. Necesitamos cambiar. Necesitamos que el Espíritu Santo entonces venga y nos convenza. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos dirija, que nos diga en dónde estamos fallando, en dónde estamos mal enfocados. Porque los resultados negativos, pues bueno, nos indican que estamos mal y que necesitamos hacer cambios. No tenemos los resultados deseados, hay que hacer cambios. Hay personas dentro de nuestras congregaciones que son tan duras, que son tan necias, que son tan arraigadas en sus costumbres, que no hay poder humano que las pueda sacar. Necesitan que el Espíritu Santo intervenga. Necesitan que el Espíritu Santo las convenza. Necesitan que el Espíritu Santo pueda venir y confronte de pecado y confronte nuestras debilidades, confronte nuestras decisiones a través de lo que estamos viendo a nuestro alrededor, para que entonces podamos nosotros hacer un alto y decir, ¿qué está pasando en mi vida? Pero a veces ni así. A veces ni viendo las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, si están pasando es porque está mal. Si estoy bien, no estarían pasando las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Si pasan es porque estoy haciendo algo mal. Esa es una realidad. No necesitamos mucho más lógica. Si el resultado no es el deseado, algo está pasando. Tenemos que cambiar. Necesitamos que el Espíritu entonces venga, nos convenza de pecado y transforme nuestras vidas. Porque si no, nadie más lo hará. Ya muchas personas ya pasaron la consejería, ya están del otro lado, ya se les ha dicho mucho. Ya necesita el Espíritu de Dios venir a confrontar directamente. Y a veces esa confrontación es dura, es difícil, es dolorosa. Juan 16, acompáñenme ahí por favor. Juan 16, 8. Después del que el Señor Jesús les dice todas estas cosas, que van a tener persecución y de que necesitan de su Espíritu para poder permanecer firmes, les dice esto. Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En la palabra de Dios para todos, en este mismo versículo dice, cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Fíjate, muchos cristianos creemos que estamos bien, que no tenemos nada que cambiar. El que tiene que cambiar es la persona que tengo enfrente. Cuando se trata de nosotros, cuando se trata de ti, cuando se trata de mí. Aquí se usa la palabra convencer, que el Espíritu es el que convencerá. Esta palabra pone de manifiesto, esta palabra aquí, convencer, habla de poner de manifiesto la verdad. Convencer, habla de poner de manifiesto la verdad. A través de, el diccionario te da estos tres significados. A través de exponer, reprobar y corregir.
te va a convencer, te va a acercar el Señor y va a convencernos en estas áreas a través de exponiendo la palabra, de reprobar lo que está mal y de corregir. Exponiendo el mensaje, reprobando el pecado y corrigiendo el rumbo de nuestra vida, mis hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si el Espíritu de Dios no ha venido todavía, nosotros necesitamos hacer estas tres simples cosas: ser expuestos a la palabra, reprobar y alejarnos del pecado y corregir el rumbo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que tienes que corregir? Tú sabes lo que tienes que corregir. Cada uno de nosotros sabe en dónde está fallando. Cada uno sabe cuáles actitudes pecaminosas tiene. No necesitamos aquí exponer a nadie, ni que nos diga nadie. Cada quien sabe. Tu esposa sabe, tu esposo sabe. O a veces no. A veces hay cosas tan ocultas que ni siquiera nuestra pareja las conoce. Pero tú sí, Dios también. Y cuando el Señor pone a prueba nuestros corazones y expone por medio del mensaje el pecado, tenemos que corregir el rumbo de nuestra vida. Por medio de la exposición de la palabra es que nosotros nos damos cuenta. Pero hay que obedecer, mi hermano. Hay que obedecer. Hay que esforzarse. Si caíste, pues levántate de nuevo. Si caes 10 veces levántate. Pero sigue avanzando. Sigue esforzándote. Avanza un poquito más cada día. Segunda de Timoteo 3:16 dice ahí, hablando de la palabra, dice: toda escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu de Dios, es inspirada por el mismo Espíritu que nos convence de pecado. No se puede contradecir. Entonces, si lo que creemos que es guía del Espíritu está sacándonos de la palabra y no estamos teniendo el resultado deseado que la palabra de Dios nos dice, entonces hay que corregir. Porque aquí dice que el Espíritu, que toda la Escritura, todo desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspiración divina. Y el mismo Espíritu que nos convence de pecado no se va a contradecir de un versículo a otro. Sigue diciendo, dice: y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú y yo dejamos que la palabra actúe en nuestras vidas, todas estas cosas suceden, cambian. El resultado, cuando nuestra teología aplicada a estos versículos es buena, el resultado es esto: somos transformados para enseñar, útiles para llevar el mensaje a cualquier lugar al que vayamos, útiles para redarguir, útiles para corregir, cuando nuestra teología está bien ubicada. Cuando no está bien ubicada, pues vamos ¿a qué le repito lo mismo? Vamos a reaccionar mal. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos corrige, nos instruye, nos capacita, nos convence de pecado. Vivimos en un mundo tan acelerado, vivimos en un mundo tan ocupado, tan activo, tan demandante, que pocas veces callamos para escudriñar nuestro corazón. Pocas veces hacemos un alto. La otra vez íbamos manejando y mi esposa me dice, estaba oyendo un noticiero en el teléfono, y dice ella: necesito paz. Y me le quitó el noticiero. Estaba bueno el noticiero, pero bueno, le quitó. Necesito paz, me dice. Estaba trabajando, mucho aquí, mucho allá, necesito paz. Me dice ella: ¿sabes qué es lo que más extraño de cuando no trabajaba? ¿Sabes qué es lo que más extraño?
Dice, levantarme en la mañana, meditar en el Señor, quedarme callado, agarrar un café a las, ahorita ella tiene que salir a las 10, a las 5 de la mañana de la casa. Y ella se levantaba antes de todo este cambio, se levantaba a las 6, agarraba su café, agarraba su Biblia y se ponía a escudriñar. Dice, eso es lo que más extraño. Los silencios, que el Señor te hable, que el Señor transforme, que el Espíritu de Dios comience a escudriñar ese corazón, comience a hacer cambios en nuestra vida. Damos corriendo de aquí para allá. Que ya me habló fulano, que ya me habló sultano, que tengo que entregar esto, que tengo que entregar lo otro, que voy para arriba, que voy para abajo, que voy para un lado, que voy para el otro. Así todo el día, todo el tiempo. Y pocos son los tiempos en los que nosotros meditamos a ver si verdaderamente lo que yo creo viene de Dios. Afanados y turbados con tantos quehaceres. ¿Se acuerda de esa pequeña porción de la Biblia? Afanados y turbados con tantos quehaceres. Y la demanda del Señor era, has dejado de ver lo espiritual. Por andar de aquí para allá, no has callado y no te has sentado para escucharme a mí, para que escudriñes tu corazón. Venimos a la iglesia, mis hermanos, muchas veces, pero no le damos la atención debida. No le damos la atención debida al mensaje. Y luego el horario no ayuda. Porque ahorita ya los estoy viendo así como que. Y luego se le cierra uno y el otro batallan para abrirlo. Por el horario, entiendo eso, ¿no? Es la verdad. Estábamos en medio de la carpa, el frillazo, y de todos modos estaban ahí cabeceando, dos que tres. A veces venimos a la iglesia y no, de verdad, no le ponemos la atención debida a esa transformación espiritual que debe de ocurrir en nuestros corazones. Estamos tan distraídos, estamos tan ocupados en espiritual. Siempre apurados, corriendo de aquí para allá y dejamos de ver lo importante. Cuando nosotros ponemos atención y que verdaderamente el Espíritu del Señor nos transforma, suceden cosas extraordinarias, cosas diferentes. Segunda Timoteo, te escudriñado su corazón, aquel que ha sido convencido de pecado, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente capacitado en todo. Capacitado en todas las áreas, en cuanto a la palabra, en cuanto al discernimiento espiritual, en cuanto a resistir las tentaciones, en cuanto a la fe, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el resultado de una buena teología. Ese es el resultado que debemos de tú y yo de tener cuando somos confrontados por el Espíritu de Dios, cuando somos convencidos de pecado. Si no están sucediendo las cosas así en nuestra vida, mi hermano, necesitamos corregirla. Necesitamos corregirnos. Necesitamos corregir lo que estamos haciendo. Si el resultado no es el deseado, algo estamos haciendo mal. La palabra no se equivoca. Lo que nos equivocamos al interpretarla somos nosotros. Lo que nos equivocamos en creer en cosas que no son, somos nosotros. Una vez que el Espíritu... Entonces sí, mis hermanos, vamos a poder estar atentos a lo que el Espíritu está diciendo, discerniendo de la manera adecuada. Perdón. El Espíritu Santo no solamente nos convence a nosotros del pecado, a nosotros los creyentes con gloria. Al que cree, ese testimonio va avanzando. Puede ser que sea poco a poco, pero va avanzando. O puede ser que sea a pasos agigantados. Hay personas que crecen muy rápido en el Evangelio. Pero eso está limitado a la obediencia, no es por capacidad personal.
No es porque unos tengan más capacidad que otros o más espíritu. La diferencia es la disposición para hacer cambios en nuestra vida. El que avanza poco a poquito es porque batalla en hacer esos cambios. El que avanza muy rápido es porque dice, si aquí la palabra dice que no lo tengo que hacer, no lo voy a volver a hacer. Y voy a batallar, pero no lo voy a volver a hacer. Me va a costar, pero no lo voy a volver a hacer. Y da pasos gigantescos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con paciencia. El Señor nos ha tenido paciencia, cada uno de nosotros. Nos va llevando de la mano de gloria en gloria y nos va exhibiendo y nos va promoviendo y nos va enseñando todas las cosas que están a nuestro alrededor que nos hace caliente. Te vas a quemar, te vas a caer, te vas a cortar. Así va el Señor con nosotros pacientemente diciendo, hey, cambia esto. Deja de mentir. Deja de ver esas cosas en el teléfono. Deja de menospreciar a tu esposo. Deja de menospreciar a tu esposa. Deja de provocar la ira en tus hijos. Enséñalos. Nos va llevando de la mano pacientemente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Poco a poco o muy rápido, dependiendo de tu obediencia. Así deberíamos de ser nosotros. Así como el Señor nos lleva pacientemente, así deberíamos de ser nosotros con los que están a nuestro alrededor. No todos tienen la misma entrega, la misma capacidad, el mismo entendimiento, el mismo tiempo con el Señor. No todos lo tienen. Necesitamos ser pacientes. Que no sea su escudo. Tenme paciencia, ya sabes que fallo. Échale ganitas. Échale ganas también tú. ¿Sí? Por un lado, sí, hay que tener paciencia y hay que enseñar, pero por otro lado, nosotros tenemos que avanzar. Efesios 2:1 dice, y el que os, en algún tiempo, a todas aquellas personas que, bueno, nosotros somos creyentes y vamos avanzando, pero también la palabra enseña que todas aquellas personas que no le conocen, también pueden entrar dentro de eso y el Espíritu Santo también les habla y también los convence de pecado. Dice Efesios 2:1, y él hemos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro tiempo estuvimos allá también. Por eso hay que ser pacientes. Por eso hay que llevarlos de la mano. Hubo alguien en un momento que tuvo paciencia con nosotros y nos enseñó lo que es la vida del Espíritu. Necesitamos ser pacientes. En otro tiempo nosotros estuvimos ahí. Nosotros pertenecíamos a este grupo y por gracia del Señor, por la exposición del Evangelio, es que podemos ahora gozar de lo que estamos gozando tú y yo. Una vida espiritual mucho más rica que la que podíamos experimentar anteriormente. El espíritu que antes nos gobernaba fue expulsado y el espíritu del Señor, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo esto pasa cuando la llenura del Espíritu es genuina, es real, es verdadera. Cuando nuestra teología está bien ubicada, entonces podemos avanzar. Dice Juan 3:18, hablando palabras cuando estaba hablando con Nicodemo, el Señor. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree, el que nos convenció, el que nos confrontó, el que nos convenció de pecado, el que en él cree. Usted y yo creemos, mi hermano. Vamos, tenemos que dar avances, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Nicodemo era un hombre religioso que estaba dentro de la sinagoga. ¿Cuánto se asemeja esto a mucho del ejemplo que nosotros podemos dar? Era un hombre que conocía perfectamente la ley, pero que no estaba viviendo una vida espiritual. Las señales que él vio
hizo ir con el Señor, o sea, que se emocionaba, pudo haber visto cosas que decía, oh, esto verdaderamente es de Dios. Pero pues, no sabemos qué pasó con él. Algunos escritos dicen que sí creyó, otros dicen que no creyó, pero la Biblia no lo asegura. No sabemos si verdaderamente creyó. Pero nosotros estamos siendo expuestos a la palabra día con día, todas las semanas. Estamos siendo expuestos y nosotros sí tenemos control de nosotros mismos. Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestra vida. Recuerdan que les decía que el único que puede pararnos y desviarnos y claudicarnos de nuestra fe, hacernos claudicar de nuestra fe, somos nosotros mismos. Pues de la misma manera nosotros mismos somos las únicas personas que pueden hacer que todas estas cosas pasen en nuestra vida personal. Obediencia. Esa misma oportunidad la tuvo Nicodemo, no sé si la aprovechó, pero yo sí la quiero aprovechar, no sé usted. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y él cenará y cenaré con él y él conmigo. El Señor está ahí, el Señor viene, a lo mejor está tocando tu puerta el día de hoy. De ti depende abrirla o cerrarla. De ti depende decir, no estoy listo. La semana que entra, o el mes que entra, o es que todavía falta que haga ciertas cosas que quiero hacer. Toca la puerta, llama. Dice aquí, si abres, entraré en él. No dice entraré con él, entraré en él. Una visitación de parte de Dios. Una transformación, una llenura, como no tenemos una idea. Y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras eran para la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no tuvo ningún halago, que no tuvo ninguna aceptación de parte de Dios, que no tuvo ningún piropo de parte de Dios. Pero sin embargo el Señor abrió la puerta para aquel que quiera, para aquel que quiera entrar, para aquella persona que el Espíritu pueda despertar y moverlo a arrepentimiento. Si alguno oye mi voz y abre, esta es labor del Espíritu Santo. Cuando podemos abrir es porque el Espíritu ha transformado muchas cosas en nuestra vida. Dejemos entonces, mis hermanos, que el Espíritu de Dios haga su trabajo. Dejemos que el Espíritu de Dios nos hable, que nos transforme, que nos redarguya, y si nos llama la atención, pues vamos a aceptar lo que nos está diciendo y hacer los cambios necesarios. Necesitamos vivir una vida diferente. Amén. Juan, ya por último, solamente quiero leer de nuevo. Juan 16:8, y cuando Él venga, cuando el Señor venga, que ya vino, que ya está con nosotros, dice, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Está aquí, mi hermano. Solamente necesitas dejarlo entrar. Solamente necesitas hacer a un lado tu orgullo, necesitas hacer a un lado tus cosas y decirle, Señor, aquí estoy. Ven y entra y cena conmigo y yo contigo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, porque nos convences de pecado. Gracias, Señor, porque nos visitas y todos los días nos haces entender, Señor. No hay un solo día que no nos confronte tu Espíritu que habita en nosotros, Señor. No hay un solo día que no nos confronte con las cosas que nosotros hacemos. Señor, háblanos, transfórmanos, moldéanos a tu imagen. Señor, danos claridad de tu palabra para poder entender, para poder aplicarla de la manera correcta. Señor, muchas de nuestras decisiones o muchas de mis decisiones me han llevado por caminos difíciles. Me han llevado por caminos. Yo he creído que te estoy siguiendo a ti, Señor, pero me he dado cuenta por los resultados que lo estoy haciendo mal, Señor. Perdóname y corrígeme.
Transfórmame, Señor, a tu imagen. Transfórmame, Señor, a tu semejanza. Hazme entender, dame sabiduría y inteligencia para entender tu palabra, Señor, para aplicarla de la manera correcta a mi vida, en mis relaciones contigo, en mi relación matrimonial, en la relación que tengo con mis hijos, en la relación que tengo con las personas con las que trabajo, Señor, mis amigos, mis familiares. Ayúdame, Señor, enséñame. Quiero ser luz en medio de la oscuridad, Señor. No quiero ser una tormenta donde quiera que voy. No quiero ser una persona de la cual se alejen. Quiero ser luz. Quiero ser un heraldo. Quiero ser testimonio para ti, Señor. Un testimonio fiel, un testimonio verdadero. Que tu palabra, Señor, fluya a través de mi boca, de mis dichos, de mis pensamientos, de mis consejos. Señor, transfórmanos con tu Espíritu y llénanos, Señor. Y llénanos y haznos a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos las gracias en esta tarde, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues ahí está el mensaje que el Señor tenía para nosotros.